En este espacio vamos a hablar de cada particularidad, rasgo o costumbre que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Eso que nos hace diferentes al resto y que nos une en un territorio tan único. Todo eso y más lo vamos a repasar juntos en Este Comodorense, el podcast de ADN Sur. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida a otro podcast de Es de Comodorense. Relájate y recordá un poco con nosotros. Hoy quería saber cuál es el origen de tanta distancia en una misma ciudad entre barrio y barrio. Por eso invité a Daniel Márquez, profesor y doctor en Historia, docente universitario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Qué tal? Un gusto compartir este espacio contigo y con toda la audiencia. ¿Por qué tanta distancia entre los barrios de Comodoro en una misma ciudad, pero que a veces parece que te estás yendo a otro lado, a otro pueblo, otro? Por ahora, no nombramos a Zona Sur. Zona Sur no tiene la misma distribución, obviamente, que cualquier otro barrio de Comodoro que pues, de Zona Norte, como lo es Kilómetro 3, como lo es el Kilómetro 8 y Kilómetro 5. ¿En qué contexto surgió entonces los barrios de Zona Sur? Mira, todos los barrios de Zona Sur fueron proyecciones del casco histórico del pueblo de Comodoro. O sea, el pueblo de Comodoro se fue expandiendo poco a poco hacia el único lugar que tenía para expandirse, porque de un lado estaba el Cerro Chenque, ahí empezaba la jurisdicción del campamento de YPF. Entonces el único lugar que tenía para expandirse de manera urbana era la zona, subir la loma. Entonces uno de los primeros barrios que aparece en Comodoro Rivadavia, en el centro, es la loma. Por eso se llama loma, pues empezaron a construir casas en los años 30, 40, subiendo la cuesta, ¿no? San Martín, la Melino, la Rawson. Y se siguió proyectando hacia el sur, y en la década del 50 incluso YPF creó casas a través del sindicato SUPE en lo que hoy es el barrio Roca, ¿sí? Se llamaba barrio Cooperativa, el barrio Pueyrredón. Son barrios donde YPF creó casas en el medio del campo prácticamente, y después se fue incorporando a la mancha urbana. Y así fue el proceso, ¿no? Un momento expansivo muy fuerte fue el boom petrolero. En la época de Frondizi, entre el 58 y el 62, donde llegó mucha población de golpe, creció de golpe sobre todo hacia la zona sur, con muchos asentamientos informales, sin servicio. Problemas que en Comodoro tenemos siempre, ¿no? Pero hay como estos momentos donde eso se hace mucho más importante. Y eso nunca se detuvo. La urbanización hacia la zona sur fue creciendo y sigue creciendo permanentemente. Hacia la zona norte es más difícil que la urbanización crezca por las distancias, pero porque además hay un territorio muy poco habitable, ¿no? Con cañadón y además con zonas de perforación petrolera o de afectación petrolera que no se pueden urbanizar. Es más complejo. En la zona sur eso no tenía ese problema en general. Fue un lugar donde el avance de los barrios hizo muy intenso, ¿no? Claro, porque hoy eso se nota en lo que es la falta de acceso a servicios. Por ejemplo, hay barrios o manzanas más que nada, por ejemplo en Palazzo hay una que no puede acceder a la red de gas por estar cerca o casi arriba de un pozo petrolero. Esto explica muchísimo mejor el tema de cómo en zona sur se fue haciendo una masa más, por así decirlo, más junta, por así decirlo, que lo que es zona norte, que son barrios distribuidos y que en el medio por ahí se van llenando. Incluso los mismos barrios tienen subbarrios, como lo es Kilómetro 3, General Mosconi tiene subbarrio, tiene Saavedra, Divina Providencia, uno más nuevo que es Médanos, tiene el más antiguo que es el que está más cerca al Museo del Petróleo. Está buenísimo conocer esto de la historia de los barrios y su separación en Comodoro, que también creo, no sé si fue así, pero cómo habrá influido en su momento y por qué quedó así, la forma del terreno y lo que no se tuvo en cuenta, creo que de un principio, o capaz que sí, el paso del agua, que afectó tanto recientemente en la ciudad, que antes no se tenía en cuenta porque para nosotros no era necesario tener en cuenta por dónde pasaba el agua en una lluvia porque nunca fueron tan intensas. Es un tema muy importante. De hecho lo hemos trabajado en la universidad con colegas, con geólogos, ingenieros, o sea, cada uno desde su especialidad, tratando de tener una mirada colectiva sobre Comodoro y los problemas de urbanización. Sí. Ahora, no es que antes no se tenía idea. Yo te diría, antes se tenía más idea. Como era visible, antes era visible el terreno, porque se lo estaba ocupando, se sabía cuáles eran los lugares de escurrimiento de agua, y de hecho se los utilizaba. Y había lugares que no se ocupaban, en el 8, en el 5, campamentos en la zona no se ocupaban porque se sabía que eran zonas difíciles de habitar, que se anegaban, etcétera, etcétera. El problema fue cuando en la década del 60, de ahí en adelante, se empezaron a ocupar lugares por la necesidad de habitación, de loteo, por la ocupación de casas,
y se empezaron a lotear lugares que no se deberían haber loteado nunca. Y ahí, digamos, se tapó, se rellenó y se avanzó sobre zonas de escurrimiento de aguas. Por ejemplo, en la zona sur, en esta expansión hacia el sur, uno de los lugares más afectados por el temporal del 2017 fue el barrio Juan 23. Claro. ¿No? Y de hecho, el Juan 23 fue afectado porque está construido sobre una vieja laguna y una zona de escurrimiento de agua de los cerros. O sea, se pensaba que rellenando eso y poniendo las casas arriba se iba a solucionar el problema. Y no, la naturaleza no se domestica tan sencillamente. Y la tormenta del 2017 fue lo que nos enseñó. Por supuesto, o sea, sí. Y todavía estamos con eso, ¿no? Porque eso no fue resuelto del todo. Pero por algo hay una geografía original que hay que respetar en los procesos de urbanización. Claro, porque como mencionaste, dijiste el año 60 más o menos, que coincide con lo que sería el boom petrolero, ¿no? Claro, ahí se aceleran los Claro. ciclos de necesidad de casas. Y en los últimos años, del 2003 al 2010, con este nuevo boom petrolero, también pasó lo mismo. O sea, hay momentos en que se acelera eso, el municipio queda rezagado, no puede proyectar la urbanización, empiezan las ocupaciones informales, después se les da formalidad a esas ocupaciones informales. O sea, y es toda una cosa media desordenada que termina, a la larga termina mal, cuando se asienta la gente en lugares que no se pueden habitar. Claro. Comodoro entonces desde su inicio fue una ciudad que creció de forma desproporcionada, tanto geográfica como temporalmente. Es una ciudad que no encaja en los parámetros tradicionales del crecimiento urbano de una ciudad. Acá no hay una plaza central, en Buenos Aires tenés una plaza central, en Rosario, en Córdoba, en Trelew. Bueno, en Comodoro no vas a encontrar una plaza central porque nunca hubo una fundación desde una plaza central, como era el modelo español, digamos, colonial, tradicional. Y tiene una particularidad, es uno de los ejidos, Comodoro es actualmente, ¿no? Uno de los ejidos urbanos más extensos del país. Claro. Algunos dicen que viene después de Capital Federal, en extensión. Tenemos casi más de 30 kilómetros de ejido urbano, pero además disperso, porque en medio tenés zonas vacías, en el plano norte, que eso complica todo, la gestión de todos los servicios. Y mira, te cuento algo más que estaba pensando. Pensá que en todos los campamentos de la zona norte, los que vivían en esos lugares no pagaban impuestos en general, porque eran trabajadores de la empresa. Entonces la empresa, que era dueña de las casas de esa gente, no les cobraba un impuesto por la luz, un impuesto por el gas. O sea, no tenían una cultura de contribuyentes. Cuando esa gente pasa al municipio, ahí hay todo un problema. Durante mucho tiempo no se asumieron como contribuyentes, no porque eran malos, sino porque era la cultura que tenían. Claro. De que era un beneficio que les daba la empresa por trabajar ahí. Ahora, cuando pasan al municipio, ya cambian las reglas de juego, porque ya es un vecino contribuyente. Ahora, eso costó décadas, desde los años 70 hasta ahora casi, de instalarlo en la población, ¿no? Porque era otra forma de gestión del espacio urbano, totalmente diferente. Esto coincide también lo que decías de la extensión de la ciudad con lo que justamente nos contaban Ali y Nati en el episodio pasado de que uno vive en Palazzo y que ella vive en Radatili, y la separación y la cantidad de distancia que hay entre personas para poder verse, sumado a las complicaciones climáticas encima y sumado a la complicación de movilidad, y aún así el comodorense suele llevar su vida bastante normal, por así decirlo, como que se acostumbra, como que forja otra personalidad que termina haciéndolo hasta incluso un poco más fuerte, un poco más duro de roer, por así decirlo. Problemas de circulación siguen estando hoy, a pesar de que hoy tenemos una vía de circulación de transporte público que tiene problemática, porque es muy disperso el ejido, por eso es complejo también la gestión del transporte público. Claro. Y es un problema que, si uno se pone a pensar, el ferrocarril nunca debía de haberse eliminado como práctica de gestión de la circulación económica, comercial y también de personas dentro del territorio. Eso fue un error, no solamente acá, ¿no? En gran parte de la Argentina. Porque el ferrocarril seguiría siendo todavía hoy un motor de articulación muy importante, claro, mucho más efectivo a veces que el propio transporte público. Sí, por la cantidad de gente que puede transportar, por la velocidad y el recorrido que puede hacer un transporte urbano como este, la verdad que sí, hubiera sido necesario y muy útil hoy en día también. Y mira, te comento una cosita más que por ahí no le hemos comentado, pero es importante. Hasta mediados del siglo XX, el acceso de la mayor parte de la población a Comodoro, a los campamentos, al pueblo, era vía marítima, ¿sí? La gente venía por mar, por barcos de transporte de personas. La mayoría de esos barcos eran de la Anónima, la empresa,
Ujú. el José Menéndez, el Asturiano, barcos que son simbólicos, o de empresas como la compañía un poco sudamericana, empresas extranjeras, eh, y también los petroleros de YPF traían personas, no solamente llevaban petróleo y traían equipos técnicos, sino que también iban y venían personas. O sea, la gran vía de articulación de la ciudad, de los campamentos, con el resto del país, con Buenos Aires, era la vía marítima. Y bueno, eso hoy desapareció, hoy no existe Claro. más, hoy el mar es para el petróleo y la pesca, Ujú. y alguna cosa en el puerto, un barco de transporte, y nada más. Eso, por ejemplo, no lo debemos perder de vista, porque hoy parecía que el mar no tiene nada que ver con nosotros, y por el mar llegó el poblamiento de los colonizadores, de los inmigrantes, de los trabajadores, a esta zona de Comodoro Rivadavia. Y con todo esto también quería reiterar la necesidad de una materia o mayor conocimiento de la historia local en los colegios e instituciones educativas que no veo que haya hoy en día y muchos desconocemos, me incluyo, la historia de la ciudad, que es muy importante para saber dónde estamos parados y por qué pasa cada cosa en nuestro territorio. Sí, coincido totalmente con vos. Ese es un problema. Desde la década del 70, en todas las provincias de Argentina y también acá en la Patagonia, empezó a aparecer la idea de que había que regionalizar la enseñanza. Regionalizar la enseñanza es esto justamente, que uno, digamos, tenga una idea del mundo, del país, pero que también tenga idea del lugar donde vive, porque si uno no conoce los procesos históricos, económicos, culturales de los territorios donde vive, queda como fuera de contexto y no puede tener la posibilidad de entender el presente. O sea, nosotros estudiamos la historia para entender el presente. Sin estos sustratos históricos, el presente aparece como una cosa totalmente artificial. Claro, sin sentido. Pierde sentido, pierde vigencia, determinadas cuestiones que adquieren mucha más visibilidad cuando uno tiene un mínimo sustrato histórico. Eso es una falta importante en la educación en nuestro lugar, ¿no? Una Ujú. educación regional y local, ¿no? Y eso tiene una consecuencia. Cuando uno no conoce el lugar donde vive, más en lugares de migración, porque como también tiene una fuerte migración todavía, hay gente que viene de otros lugares, termina no valorando, desvalorizando, a veces no por una cuestión de maldad, sino por simple desconocimiento, aquellos signos de la historia del lugar. En general llamamos el patrimonio histórico, cultural de cada uno de nuestros lugares. Entonces viejos edificios se pintan, se destruyen, Claro. o son máquinas viejas que están abandonadas. Ahí se conjuga a veces también la desidia del poder político, que no hace lo que corresponde para proteger esos lugares, pero hay que construir una pedagogía patrimonial. Y eso no puede existir si previamente no hay una pedagogía que maneje o que haga conocer qué representaron esos objetos, esos edificios en el pasado y por qué están ahí, qué valor tienen para la gente grande, para la gente que vivió en la comunidad. Es todo un tema muy complejo, pero tenemos que meternos con eso porque si no, eso a la larga tiene consecuencias, ¿no? Y no son agradables las consecuencias. Claro, como ya las tuvo recientemente y puede seguir teniendo si nosotros no nos interesamos por nuestros orígenes y por lo que nosotros podemos aportar para que esta ciudad sea cada día mejor. Te agradezco muchísimo la comunicación, Daniel, muy rica la conversación, muy rica la charla y poder haber aprendido mucho más de Comodoro para saber mejor dónde estamos parados. Bueno, muchas gracias a vos por permitirme esta charla y a disposición para lo que necesites. Gracias por acompañarnos en Es de Comodorense. Soy Elias Barakian y podés seguirme en www